¿Qué tiempo te tomó escribir el libro? Bueno, yo haber empezado el libro después de la misión de Guinea. Que ya venías con la idea de hacer un libro. Y en Guinea yo prácticamente no hice nada, o sea, de Guinea lo que aparece en el libro es poquito. De que volé 6 horas, de que no nos dejan volar, ni en entrenamiento. No se podía gastar el motorrecurso de los helicópteros, que no se movían nunca, ni ellos volaban, ni los pilotos guineanos volaban. Y Secuturé nunca utilizó los helicópteros en el tiempo que nosotros estuvimos ahí. ¿Y en todo ese tiempo pensaste escribir? Bueno, pero ¿qué voy a escribir si no hice nada? Que yo tocaba guitarra, aprendí a tocar guitarra, aprendí a leer mucho, que yo no había leído tanto en mi vida, pero como tenía el tiempo, tenía que ocupar el tiempo en algo. Pero tú querías ser escritor. Bueno, sí, pero eso es una idea que venía de muchacho. Yo la primera novela que hice, la hice cuando tenía, antes de ir a Inglaterra, tendría yo 11, 12 años. Mis padres se reían porque yo tenía un problema muy grave de redacción, que después lo fui mejorando con el tiempo, y a la medida que fui en la secundaria básica, fui mejorando la redacción. Pero yo de verdad no aprendí a escribir, que por supuesto yo no soy escritor, hasta que aprendí a escribir, porque dejé de atropellar las ideas. Cuando tú atropellas las ideas es que pones una idea detrás de la otra, sin punto y sin coma. Sí. Y Miguel Rivero, no es Miguel Rivero que todo el mundo conoce, el que murió aquí en Lisboa, que era un periodista bastante famoso en Cuba. Y me dijo: Mario, punto y aparte, punto y seguido, concéntrate en la idea principal y no sigas metiendo ideas una tras de otra, porque así no te entiende nadie. Y yo no tenía esa técnica, porque nunca me la habían enseñado. Y cuando él me dijo eso, le dije: coño, ¿qué razón tiene? Desarrollar una idea, 4 o 5 párrafos, solo de una idea. Y cuando quiera pasar por otra cosa, punto y aparte, y sigue escribiendo. O punto y seguido, y sigue escribiendo, pero concreta las ideas, no acumules 7 ideas en una misma... Bueno, este es un libro complejo, sobre todo de un conflicto complejo, pero es que tú lo cuentas de una forma tan sencilla y de una forma tan clara que a cualquier persona que quiera entender lo que sucedió y lo que ocurre en estos momentos en Angola sobre todo, es decir, es fácil leerlo, es una cosa que tú sigues con mucha facilidad. Hay una anécdota que cuando te preguntan en la academia, bueno, porque la cosa con la aviación no estaba funcionando, los exámenes no estaban funcionando, que te preguntan a ti, ¿quieres hacer, qué harías? ¿Qué otra cosa harías que no fuera la academia militar? Entonces tú levantas la mano y dices, escritor. Sí, no, pero eso fue con la comisión que se presentó en el ITM para depurar los pilotos. Este va para la aviación de transporte, este va para los cazas, estos van para los helicópteros. O sea, yo lo describo en el libro. Digo, estaban los pilotos de la aviación de combate, pilotos de caza, los pilotos de la aviación de transporte y la gente de helicóptero. Así la gente de helicóptero. Así nos despreciábamos. Y todo dice: coño, Mario, pero ¿por qué tú escribes eso? Porque lo viví en primera persona, la gente de helicóptero. Pero cuando tú dijiste escritor, la gente se echó a reír. Esa comisión se echaron a reír porque era la época que Fidel estaba fajado con los intelectuales y yo estaba diciendo una mariconería, perdonen la expresión, pero que ellos no se imaginaban que yo iba a salir con esa. Ellos pensaron que yo iba a decir: yo quiero ser chofer de guagua o obrero de la construcción, qué sé yo, albañil, pero zapatero. Tú siempre leíste mucho. Yo siempre leí desde chiquito. ¿Cuáles son tus autores favoritos? O que tú recuerdes, bueno, que realmente Los autores favoritos míos, fuera de la cuestión adolescente o infantil,
de Salgari, de Julio Verne o Sí, las aventuras. De aventura, que me las leí casi todas, eran cuando conocí a Thomas Mann y a Stendhal en Guinea, que me lo leí, El Rojo y el Negro, La Cartuja de Palma y Los Buddenbrook. Que los Buddenbrook es cómo se desintegra una familia aristocrática y pasan a ser burgueses. Y entonces yo entiendo perfectamente lo que sucede en Europa con esta mezcolanza que hay de burgueses y aristócratas en España, por ejemplo, en Inglaterra, que democracias parlamentarias o monarquías parlamentarias. Entonces, claro, esto es lo mismo que los Buddenbrook. Thomas Mann me enseñó a mí cómo diferenciar una cosa de la otra. Aparte que yo tengo mi rama también de aristocrático feudal, que también, eso también se aprende en la familia. Bueno, es que tú no eres Rivas, tú eres Rivas, Sí. descendiente Y Morales, y Morales. sobre todo Morales. Descendiente de italianos, pero cuando tú sigues el linaje, es decir, cuando tú vas con todos Sí, los ancestros, terminas... pero los italianos eran unos muertos de hambre, los rivas italianos eran unos Sí, los muertos de Rivas hambre. italianos, bueno, Que pero venían hay de- un conde, hay... Pero el conde de la parte de los Morales, el conde de Jaruco Santa Cruz de Monpó, que es el padre de mi mamá, la hija bastarda del conde de Santa Cruz de Monpó, de Jaruco y Santa Cruz de Monpó, Estamos hablando de qué época, de año o época o... de antes de la Segunda Guerra Mundial. A ver, mi mamá debe haber nacido, era 7 años más joven que mi papá, y mi papá nació en el 21, mi mamá debe haber nacido 21 y 7, en el 28, en el 29 y 30. Y ¿Todo el mundo leía en tu casa o mi tú papá y mi mamá eran lectores furibundos. Ya. Siempre andaban con un libro en la mano. Y por ahí agarraste el hábito. Y claro, a leer se aprende leyendo. Y viendo a tus padres leer, se te pega la costumbre. Y fue mi madre la que me compró los primeros libros para que yo me los leyera. Emilio Salgari, Al principio me compró de aquellos que tenían dibujitos. Y yo leía los dibujitos como si fueran muñequitos de esos cómics. ilustración, claro. Una ilustración. Sí. Pero ya después me empecé a interesar por la lectura, sobre todo con Salgari, que me los leía uno tras de otro. El Capitán Tormenta, la Todo, defensa todo, de Chipre. Todo eso. Y a Julio Verne no me caía muy bien porque era demasiado técnico para mi adolescente edad, ¿no? Chicos, a mí me pasó lo mismo. Yo empecé, yo intenté Julio Verne y a mí lo encontré complejo para la edad que yo tenía. Lo encontré muy complejo. Eran muchos datos. Demasiado. Que yo no entendía. Me pasó lo mismo que me pasó con el marxismo. Sí. Que cuando tú empiezas a leer a Marx, y Marx se remite a Goebbels, a Otro a referente. Kant, sí, Kant. a otro filósofo. Entonces, pero todo me tengo que leer a Kant y tengo que leer a toda esta gente porque si no lo Te sabes que me está hablando. abruma, te aplasta, porque no, es demasiado pesado para poder ser. Yo cuando me hablaba del submarino, del 100 leguas de viaje submarino, te daba una serie de datos que si tú querías saber, tenías que ponerte a buscar información. La información que tenía Julio Verne, que no te la daba en el libro, tenías que salir a buscarla. ¿Y cómo yo iba a hacer eso? Tendría que haber, claro, yo tenía, en casa mi papá tenía 3 enciclopedias, una enciclopedia infantil y dos enciclopedias adultos. Ahora entiendo cómo tú logras escribir un libro tan complejo, de un conflicto tan complejo como fue lo de Angola, cómo tú logras darle una claridad, Sí, transmitir. pero me llevó muchos años. Acuérdate que yo lo traje, el embrión lo traje de Cuba y lo terminé aquí. Porque me faltaba toda la parte esta que yo no conocía de Portugal y de por qué los portugueses se habían querido retirar de Angola. Eso yo no lo sabía. En ¿Cómo Angola. recopilaste entonces la información esa con los sudafricanos? Aquí, pues, leyendo libros en portugués, Ya. de la historia de Portugal, y dándome cuenta de que no era una revolución, era un golpe de Estado militar, porque lo que reclamaba, a mí se me parece mucho lo que hicieron los capitanes de Abril, se me parece mucho lo que hicieron los sargentos de Batista en el 33. Reclamar un botón más en el uniforme, que los oficiales que se graduaban en la academia no tuvieran prioridad sobre los oficiales que se graduaban en Angola. Cosas de esas. Cuando tú lo lees,
Tú dices, coño, pero esta gente no estaba haciendo una revolución. Que la revolución los abrumó, se les fue por encima, pero además penetrado constantemente por el Partido Comunista Portugués. Sí. Lacayo del Kremlin. Entonces, tú dices, bueno, vaya. Más claro, aparte de que después que ellos hacen la revolución no saben qué hacer. La revolución, entre comillas. El golpe de Estado no saben qué hacer. Porque no lo reconoce nadie. Ningún país europeo lo está reconociendo. Y que llamaron entonces a Álvaro Cuñal, que era el del Partido Comunista, y a Mario Suárez, que era del Partido Socialista, que estaban en el exterior. O sea, estaban exiliados. Lo llamaron para que vinieran. Y cuando esa gente que son comunistas y socialistas recaban a la Unión Soviética y al resto de los partidos socialistas de Europa para que los apoyen. Y ahí cuando los primeros que los reconocen son los soviéticos, que reconocen a Spínola, que había luchado contra ellos en Leningrado, de parte de la fuerza nazi. Además, cuando tú ves una fotografía de Spínola con monóculo ese, dices, coño, este es un oficial nazi. El aspecto. Todavía, hoy en día, tú ves oficiales aquí que tú dices, qué antiguos son, qué recalcitrantes, porque todavía tienen eso. El producto castrense ese de que anda con una fustica. Sí. El caudillismo. Quiere decir que a medida que entonces tú ibas descubriendo datos nuevos y frescos. Además, artículos completos de cómo lo escribo en el libro, cómo ¿cómo se llama este? Otelo Saraiva de Carvalho. ¿Cómo? Otelo Saraiva de Carvalho, que debe tener algún pariente judío, porque el apellido Carvalho es judío. O sea, todo lo que sea de árboles y flores en Portugal es de descendencia judía. Ajá. Pero bueno, eso no viene al caso tampoco. Claro. Si era judío, era judío. Encuentro los artículos. Y ahí me doy cuenta de cuando Fidel Castro Fidel y Raúl reciben a Carvalho en el 26 de julio de 1900. Está ahí en el libro. Que quiero que lo lea. Está parte de un artículo que aparece en una revista muy popular en Portugal, que recoge cómo Fidel Castro le pide a Carvalho que le garantice que las tropas portuguesas no van a impedir que los cubanos entren en Angola. Ya Fafe, que había sido embajador de Portugal en La Habana, le había pedido a Fidel Castro que interviniese a favor de Agostinho Neto. Y Agostinho Neto lo había mandado con los generales Ochoa, Santa María, Senecasa, que habían estado 6 meses en Angola, mandado, o sea, habían salido de Lisboa, habían recabado información de las Fuerzas Armadas portuguesas aquí en Lisboa. Y después se fueron para Angola y se metieron 6 meses en Angola con el almirante Rojo, llamado almirante Rojo, porque era procomunista, era completo. Y le piden a Fidel Castro que ayude a... Entonces el almirante Rojo lo que hace es quitarle las armas a todos los portugueses facendeiros, que no confundir facendero con hacendado, que son una de las palabras esas que se utilizan en portugués, que se parecen al español, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Un facendero no es un hacendado. Un hacendado es un señor feudal en España. Pero aquí un facendero es un tipo que tiene una tierra y la trabaja. Y eso es lo que había en Angola. Muchos portugueses que fueron ahí tenían un pedacito de tierra. A lo mejor ellos nadie se la había tocado ni la habían comprado, pero la trabajaban. Era de ellos. Y contrataban a los negros porque trabajaban como lo que hacían los negros, trabajar como esclavos. Porque lo que le pagaban, bueno, si le pagaban era una miseria. Más vivían, porque se estaban muriendo de hambre en sus tribus. Y entonces iban a buscar trabajo con el portugués para que le dieran comida, porque en su tribu no había comida. O sea que se sentían muy felices y contentos, entre comillas. Trabajando como esclavos prácticamente para vivir. Trabajando para comer y para vestirse. Entonces, cuando me dicen no, porque en Angola había un proletariado.
Bueno, tú no puedes tener un proletariado o sea, cuando tú hablas de propietario, es una persona que tiene alguna propiedad, pero cuando hablas de proletario es aquella persona que lo único que tiene son hijos, no tiene ninguna riqueza. Bueno, pero eres proletario desorganizado, porque si tú dices, si fueran obreros en una fábrica, tú puedes crear un sindicato o en el campo puedes crear una cooperativa y hacer que la persona comience a tener una conciencia social. Pero esa gente no tenía nada más que los hijos que tenían. Punto. Claro. Tú publicaste este libro, bueno, el libro está en inglés y está también en portugués. En portugués y muchos sudafricanos lo han comprado. Sí. ¿Cuál ha sido aparte de eso, tú has consultado fuentes sudafricanas para... ¿Tú consultaste fuentes sudafricanas para...? Hay una página de Facebook que se llama War in Angola. War in Angola. En Angola, surafricano. Que ahí hemos discutido muchísimo. Muchas veces me han dado la razón, otras veces se le ha tenido que dar yo a ellos. Pues además mantenemos una conversación cordial. Una pregunta, perdona que te... ¿No existe un libro similar a este en Sudáfrica, por ejemplo, con respecto al conflicto? Existen muchos libros, pero ninguno aborda el conflicto como lo abordo yo. Yeah. Porque los sudafricanos parten del apartheid y defienden el apartheid y el racismo. Y a partir de eso tú no puedes creerle a los sudafricanos, porque el apartheid estaba condenado a desaparecer por un problema económico que no se sostiene, porque el apartheid es tan malo como el comunismo. Tú no puedes tener obreros segregados en una economía capitalista. Imposible. En una democracia no puede haber... O cambiaba o cambiaba. El apartheid estaba condenado a sucumbir. Y entonces tú no puedes defender al ejército surafricano porque... A ver, vamos a explicarlo mejor. Las SWAPO eran movimientos revolucionarios pro-marxistas, pro-Kremlin, que querían imponer el socialismo en Namibia, cosa que no han logrado. Pero los surafricanos combatían a las SWAPO en el territorio angolano, porque en el territorio namibio los SWAPO casi no se manifestaban, eran acciones terroristas, muerte y huye, pero no tenían consolidado una cosa fuerte dentro de Namibia. Todas las bases de ellos estaban, bases militares y guerrilleras y refugiados civiles en el sur de Angola. Y los surafricanos se dedicaban de vez en cuando a limpiar aquello, matar unos cuantos y muerto el perro se acabó la rabia. Eso es lo que hacían los surafricanos, eso se dedicaban. Cuando ellos entraron, que hicieron una invasión, que casi llegan a Luanda, estaban pensando en poner un gobierno que fuera afines a su ideología apartheidista. O sea, un gobierno que los ayudara a mantener el sistema de apartheid. Pero no lo lograron, porque primeramente no lo logran porque los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no se lo permiten, le dicen que no. Y les hacen los embargos de armas y le dicen, no te vamos a apoyar. Y ellos retiran las tropas. No que nosotros las hayamos sacado de Angola, es falso. Sí, que tuvimos combates puntuales, sí, en el puente de Ebro, no sé cómo, los morros de Tongo, sí, tuvimos combates puntuales. Que combatieron bien, los surafricanos combatían bien, el ejército cubano combatía bien también, pero eran ejércitos profesionales, ya no. Nosotros éramos un ejército profesional que combatía con reglas guerrilleras impuestas por nuestros generales, que tenían la simbiosis esa de guerrillero militar, que no eran una cosa ni la otra. El único que de verdad era un militar de academia era Ochoa. ¿Qué dicen entonces los sudafricanos sobre el libro? Que el libro está bueno, lo que pasa es que en inglés dice que a ver, los sudafricanos hablan una mezcla de holandés con inglés. Y ellos, cuando tú le escribes en inglés, ellos se pierden un poco porque no entienden bien el inglés americano o el inglés. Y dicen que está muy difícil de leer en inglés. Sin embargo, el
el marido de mi sobrina, que es británico, del centro de Gran Bretaña, me dice, Mario, eso está perfecto. Y es el que traduce el libro. Ahí está Russell. En estos momentos tienes el Y libro. Russell era un sargento condecorado de las Fuerzas Armadas de la Gran Bretaña. O sea que no es tampoco ningún improvisado. Él llegó a tener bajo su mando en un momento determinado 30.000 hombres. Vale, que sabe de lo militar. Sabe lo que tú estás diciendo. Este tipo de sargentos que se llama, te voy a decir ahora, Colonel Sergeant Russell Buckley, translation. Este señor, el Colonel Sergeant, es un personaje importantísimo que nosotros no tenemos equivalente en la Fuerza Armada, ni soviética ni cubana. Porque esa es otra cosa que yo intento explicar en el libro, que no sé si lo logro. Que nosotros tuvimos un cambio de reglamento de infantería a partir de los años 70, que fue la destrucción de la disciplina de las Fuerzas Armadas. Cambiamos las voces de mando que tenía el ejército constitucional para adaptar voces de mando soviéticas. Pero, mira, Yamil, los cabos, los sargentos, tienen un papel fundamental en los ejércitos modernos, que es el mando de las tropas, para que los oficiales puedan dedicarse a pensar en las acciones combativas para llevarla a cabo. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el grado mayor de los revolucionarios? Comandante. El comandante es un mayor. Entonces, si hay clases, ¿quiénes son las clases? Los sargentos y los cabos. ¿Cómo en una sociedad socialista puede haber clases? Ahí hay un problema ideológico también metido por el medio. Entonces, de repente, a ver, un pelotón de infantería tiene 3 escuadras de 8 hombres, por poner un ejemplo. Cada escuadra es mandada por un cabo. Ese cabo recibe órdenes de un sargento. Y cada 4 pelotones forman una compañía. Y una compañía tiene un sargento mayor que la manda. O sea, hay sargentos que son jefes de pelotones, cabos que son jefes de escuadra, que reciben las voces de mando de un sargento. El oficial no tiene nada que ver con la tropa. Yo tenía un problema grave cuando yo era jefe de un escuadrón en Camagüey. Yo tenía subordinado a mi soldado, a jefe del escuadrón. Entonces yo tenía que trabajar como un animal para preparar vuelos. O me ocupaba de los soldados o me ocupaba de los pilotos. Entonces yo dividí el trabajo, le dije a jefe plano mayor del escuadrón, tú ocúpate de los soldados porque yo tengo que ocuparme de los pilotos. Pero es que el jefe del plano mayor es un teniente coronel, igual que yo. Entonces él se sentía totalmente relegado porque lo de él era también cuestiones tácticas. Y si se ocupaba de los soldados, entonces dejaba de cumplir con sus otras obligaciones. Las Fuerzas Armadas cubanas llegaron a ser el ejército del mundo peor uniformado de la tierra. Qué triste, bien triste. Tuviste, ¿no? 17 condecoraciones o distinciones. ¿Dónde han quedado todas esas? Cuba, se quedaron en Cuba. Se quedaron en Cuba. Yo no me atreví a sacar eso de ahí, de Cuba. Son del Consejo de Estado, ¿no? Me las dieron a mí, pero son del Consejo de Estado. Me la pueden retirar cuando quieran, que tampoco me interesan para nada. Fue un reconocimiento a mi función, y si lo pongo en el libro es para que la gente vea que yo no soy un improvisado, que yo soy un oficial de academia, que cumplí 4 años de estudio, que me permitían, esos estudios me permitían ser jefe hasta de una división aérea. Estamos hablando de muchos aviones. 4 o 5 regimientos de aviación, que en Cuba los regimientos los componen 36 aeronaves. Son un número. 36 aeronaves, cada brigada. Y una división lleva 5 brigadas, un número considerable. Pues, o sea, que te da ese nivel. A partir de ese nivel tiene que ir para la Escuela Superior de Guerra, que era la que cursó Ochoa. Pero solo a la Escuela Superior de Guerra pueden ir aquellos que hayan pasado la academia que yo pasé de la aviación. Pero eso, todas esas academias son gente que son cuadros de mando de las Fuerzas Armadas,
que para llegar al nivel de Escuela Superior de Guerra tienen que haber pasado primero las academias. Bueno, tú fuiste un Master Arts en Ciencias Militares. Pues claro, eso es lo que te 17 condecoraciones, más teniente coronel. Sí. ¿En qué momento ocurrió entonces el cambio en Mario Rivas? En el momento que fusilan a Ochoa. Ya. Ahí te empezaste a A cuestionar. Ochoa y a Tony La Guardia. Ahí te empezaste a Que Amado cuestionar. Padrón era otro infeliz, que era un correvidile de Ochoa. ¿Por qué fusilaron a ese muchacho? Porque tú viviste enamorado de la Porque, revolución. claro, por supuesto. Pero cuando ocurre ese momento es cuando todo se desmorona. Yo fui cederista, joven comunista, militante del partido. Yo siempre fui dirigente del partido, secretario general. Mucha gente me dice, pero tú cometías los mismos errores que te mandaba Fidel Castro. Y yo, sí, lo hacía conscientemente y lo hacía bien. Tú estabas enamorado como se enamoraron los millones y millones de cubanos que estaban ahí en la Plaza de la Revolución al principio. Claro que yo creía en la revolución sinceramente, pero cuando me di cuenta de que todo era una mentira, empezando por la guerra de Angola y la guerra de Etiopía, empezaron a decir que Ochoa que sí vendía conmigo de elefante. Y digo, coño, yo que andaba con él en el helicóptero nunca me llamó para transportar conmigo al elefante. Claro, es que tú llegaste a transportar a Ochoa, Claro. tú eras el piloto de Ochoa. Claro. Que si te hacía fiesta perchero en la casa de los oficiales, pues es un problema de él, interno, muy particular. Que si todos bañándose en cuero en la piscina. Oye, eso no tiene nada que ver con su función como general. No, que es un problema de inmoralidad. Bueno, pero la moral es una cosa que depende de la sociedad donde tú te estás desenvolviendo. No hace lo que le da la gana. Sí, porque moral o inmoral. No, que hay son medios morales, ¿cómo que le dicen? Sí. Oye, se es moral o se es inmoral. Pero todo va en base a la sociedad que te rodea. Lógico, la cuestión está en cometer un delito, un crimen. Sí. Ya eso es otra cosa. Ahora, atención, que lo que puso el general Lorenzo Castro Pineo, de llevar la querida que yo podía haber tenido en Cuba. No, general, a mí no me hace falta. Pero eso sí es inmoral. Pero a ti entonces todo eso te degradó. ¿Y en qué momento tú puedes decir de que ya tú perdiste completamente la ilusión, el encanto, el enamoramiento con la revolución cubana? ¿En qué momento fue? Cuando me di cuenta que habían entrado a inspeccionar mi casa. ¿Cómo fue eso? Un día aparentaron un robo, pero no se robaron nada. Ya. Salieron corriendo, fue mi hijo que entró a la casa. Cuando lo sorprendió, salieron corriendo por la parte de atrás, brincaron un muro que había ahí y se desaparecieron. Pero después, ni la policía, ni nadie, ni la contrainteligencia, nadie me daba explicación y nadie quería saber del asunto. Te hicieron una requisia. Sospechaban ya de ti. Fueron a buscar información porque yo volaba con Ochoa y con Patricio y esa gente estaban presos. Y fueron a buscar. Tremendo eso. Lo único que se llevaron, que me dolió mucho, fue una cámara Leica francesa que había comprado mi padre durante la estancia en Francia. Que eso me dolió cantidad porque eso era un recuerdo de familia. Y se lo llevaron por gusto, porque esa cámara no se ve para nada. Una curiosidad. Quizás pudiera ser una pieza de museo. Bueno, a lo mejor se la llevaron por ponerla en algún museo, qué sé yo. O para venderla como... Ahí yo me quedé. Y cuando empezaron a insinuarme que si mi hijo, que si era homosexual, le digo, ¿y a usted qué le importa la vida de mi hijo? Empezaron a chantajear, Sí, claro, sí. buscando pinchito, cómo pincharte. Yo tenía escopetas de casa en mi casa, escopetas, una 12, una 16 y una 20, que había sido de mi papá, yo la había heredado y la tenía toda registrada, tenía licencia de arma de fuego. Y no, que si tu hijo, que si es homosexual y a lo mejor le da por hacer un atentado. No, ¿estás loco? Carajo. ¿Estás loco? Bueno, habla con tu hijo a ver qué te dice. Bueno, fui, lo llamé. Pero no hables en la casa, llévatelo a conversar afuera de la casa, porque él no se sienta protegido por la madre.
Yo le dije, oye, vamos a caminar. Y nos fuimos para allá, frente al Hotel Riviera. Y ahí mi José habló conmigo. Oye, papá, esto es así, 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 así. Pero yo no sé si soy o no soy. Porque yo no me he definido todavía. Y las armas, cuando tú me has visto a mí con una escopeta de esa, la única escopeta que yo utilicé, porque tú me enseñaste a utilizar, fue la escopeta de Pele. Ahí se te desmoronó todo. Tío, Le perdiste completamente. Esta gente está loco. Asco te. Y después cuando trabajaba con los canadienses, cuando los metieron preso en Villamarista, para sacarle, para tratar de que yo hiciera una cosa que ellos querían. Claro. Porque fue la gente de O y 17, era un edificio de la inteligencia económica, que querían que yo les propusiera a la gente de la Cherry que se hicieran cargo del Hotel Connolly en la isla de la Juventud. Y le dije, esa gente no son mineros, gente de minería, petróleo, diamante, níquel. Yo creo que lo que te salvó fue el sentido común. Si tú no hubieses usado el sentido común, Claro. ellos te hubiesen armado una trampa, porque yo creo que Me eso la es lo armaron, que te querían. me la armaron, la trampa me la armaron. Porque yo cuando me jubilé, en el año 92, fui a ver a un amigo mío de la infancia de la natación, Eric Valdés Martínez, el hijo de Raúl Valdés Vivo. Lo fui a ver para decirle, oye, estoy jubilado y no tengo nada que hacer, ¿tú tienes algo para mí? Y el tipo me mandó un oficial a hacerme un cuéntame tu vida. Ah, Y yo me di cuenta, cuando me propuso salir del país, yo me di cuenta que era una encerrona. Porque a esa encerrona se la han hecho a todo el que yo conozco, que ha estado preso, se la han hecho. Salí de ilegal del país. Y le digo, fíjate lo que te voy a decir, yo de ilegal del país no salgo para ninguna. Yo salgo del país y voy con mi familia completa. Si no, no salgo. era una encerrona entonces. Y lo que querían era cogerme como cogieron a muchos. Claro. Pues yo conozco la historia de un piloto, esta es real, no voy a decir el nombre porque no vale la pena. Vestido de mujer en el aeropuerto de Varadero. ¿En serio? Países del país. Y la gente que sabe este cuento sabe que estoy diciendo verdad. Pobre infeliz. Eh, Pobre infeliz. ¿no? Él vive con eso Está triste. eso. traumatizado. Sí, lógico, qué pena. Ya. Porque le digo, oye, fulano, tú no te hagas, tú no eres mujer. La desesperación me llevó a eso. El- Sí. Bueno, tú terminas, sales de lo militar y tienes dos opciones. Una es meterte a dar clases y lo otro fue un trabajo burocrático. Y ahí viene una propuesta que te hacen. El coronel Hernández Capote me invita a que vaya para la cátedra de aviación de la Academia Máximo Gómez, que es la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, para dar clases. Y Martínez Puente me invita, Martínez Puente, el de los hermanos de rescate, que da la orden de derribarla, me dice para que yo me quede a trabajar con él en la Secretaría de la FARC. A los dos les dije que no. Le dije, no. ¿Quiere decir que eso fue una propuesta? Yo para trabajar en la DAFAR, para seguir trabajando en la DAFAR, tiene que ser de piloto. Si no, no quiero ningún cargo más. Yo me quiero jubilar. Se me acabó la vida de piloto. Me dolió. Porque yo el día que me hicieron la despedida, Roja precisamente, yo sé Roja, Ah, sí. era el que estaba en ese momento frente a la sección de aviación. Y fue el que me hizo el acto de despedida en la Casa Central de FARC. A mí se me salieron las lágrimas porque yo sentía por la aviación del helicóptero. Pues yo lo que no quería hacer un monigote. En el momento que se había recortado todo el combustible, que no había combustible para entrenar a los pilotos, Nada. que yo iba a volar 6 horas, un año, igual que cuando estaba en dinero. O sea, ¿qué cosas son 6 horas para un piloto? Nada. Tú pudiste hacer algo, gracias a las Fuerzas Armadas, tú pudiste hacer algo que volar, pero no sientes que perdiste un tiempo en Cuba, que perdiste una parte de tu vida. Sí, claro, por supuesto. Yo podía haber sido médico, yo podía haber sido cualquier cosa. En una sociedad democrática y capitalista yo hubiera podido ser cualquier cosa, hasta mafioso puede haber sido. Pero, no sé yo dediqué todo mi esfuerzo personal a servir a la Revolución Socialista. Y no me arrepiento, porque es una experiencia que me permite hacer libros como este.
denunciar completamente toda la porquería que es el sistema socialista. Toda la porquería de una dictadura comunista, corrompida hasta la médula.